Hay algo que la mayoría de vendedores nunca aprende. Creen que las ventas dependen de lo que dicen, de las palabras correctas, del argumento perfecto o de la presentación más convincente. Pero la realidad es mucho más incómoda. El cliente decide cómo percibirte antes de escuchar tu primera frase. Tu postura ya habló, tu ritmo al caminar ya habló, tu forma de sentarte ya habló. Y lo más interesante es que el cliente no analiza esto de forma consciente. No se dice a sí mismo, su lenguaje corporal es débil. Lo que siente es algo mucho más simple: confianza o duda. Hoy vas a entender por qué el lenguaje corporal puede multiplicar tus ventas, incluso cuando dices menos, y por qué muchos vendedores fracasan sin saber que el problema nunca fue su discurso. Estás en Audiolibros, un espacio donde exploramos la psicología real, detrás del liderazgo comercial, las decisiones humanas y la forma en que la presencia transforma una conversación de ventas. Si este enfoque te ayuda a ver las ventas desde un ángulo más profundo, puedes seguir el canal para seguir entrenando esta forma de vender desde claridad, psicología y autoridad interna. Ahora empecemos. Existe una verdad incómoda en el mundo comercial. Las personas no escuchan primero. Primero interpretan antes de analizar tus palabras. El cerebro del cliente ya está respondiendo a señales mucho más primitivas. Tu energía, tu seguridad, tu postura, tu estabilidad emocional. Durante miles de años, el ser humano ha evaluado a los demás de forma instantánea para determinar si alguien es confiable, peligroso o competente. Ese mecanismo sigue activo hoy, incluso en una reunión de ventas o en una conversación de negocios. Cuando un cliente te ve por primera vez, su mente inconsciente se hace 3 preguntas silenciosas. ¿Esta persona sabe lo que hace? ¿Esta persona cree en lo que dice? ¿Esta persona está intentando impresionarme? Y la respuesta rara vez viene de tus palabras, viene de tu cuerpo. El problema es que muchos vendedores han sido entrenados únicamente en lo verbal. Aprenden técnicas de cierre, aprenden scripts, aprenden preguntas estratégicas, pero nadie les enseña que su cuerpo puede destruir la autoridad del mejor argumento. Un vendedor que habla de confianza mientras se mueve nerviosamente transmite tensión. Un vendedor que explica valor mientras evita el contacto visual transmite duda. Un vendedor que intenta cerrar mientras se inclina hacia adelante con ansiedad transmite necesidad. El cliente no piensa en esto conscientemente, pero lo siente. Y cuando lo siente, algo cambia. La conversación se vuelve más defensiva. La decisión se retrasa. Aquí aparece una idea clave que cambia todo. Las ventas no ocurren cuando el cliente entiende tu producto. Las ventas ocurren cuando el cliente confía en tu presencia. Y la presencia es algo que se percibe antes de escuchar una sola palabra. Imagina 2 vendedores entrando a una reunión. El primero entra hablando rápido, acomodándose la camisa, mirando papeles, explicando demasiado pronto. El segundo entra con calma, saluda con naturalidad, mantiene postura relajada y escucha antes de hablar. Ambos podrían decir exactamente lo mismo. Después, pero la percepción inicial ya es completamente distinta. El segundo vendedor no parece estar intentando vender, parece estar dirigiendo la conversación. Y dirigir la conversación es una de las señales de liderazgo más poderosas que existen en ventas. Aquí aparece un error común. Muchos vendedores intentan parecer más seguros, hablando más, pero la seguridad real casi siempre se expresa de forma contraria, hablando menos y ocupando mejor el espacio. Las personas que tienen autoridad no llenan el silencio con palabras innecesarias. Sostienen el silencio. Ese pequeño detalle cambia la dinámica. Cuando alguien está cómodo con el silencio, transmite control emocional. Cuando alguien necesita llenar cada pausa, transmite ansiedad. El cliente no necesita saber nada sobre el lenguaje corporal para percibir esto. Su cerebro simplemente interpreta las señales. Y esas señales construyen o destruyen confianza. Ahora bien, entender que el cuerpo comunica es solo el primer paso. Lo verdaderamente importante es comprender cómo el cliente interpreta esas señales dentro de una conversación de ventas. Porque muchas veces el problema no es que el vendedor tenga mala intención. El problema es que su cuerpo está comunicando algo completamente distinto a lo que intenta decir. Y esa contradicción genera desconfianza. En la siguiente parte vamos a entrar en uno de los aspectos más fascinantes del lenguaje corporal en ventas. Cómo pequeñas microseñales cambian la percepción del cliente y cómo puedes usar tu presencia para dirigir una conversación sin parecer agresivo ni dominante. Lo que descubrirás después de esto puede cambiar completamente la forma en que entras a una reunión, haces una llamada o presentas una propuesta.
Hay algo fascinante en la psicología humana. Las decisiones más importantes rara vez se toman de forma consciente. El cliente cree que decide por lógica, cree que evalúa beneficios, características o precio, pero en realidad su cerebro ya ha tomado una decisión emocional mucho antes de analizar esos elementos. Y una gran parte de esa decisión se basa en algo que casi nadie enseña en ventas: las microseñales del cuerpo. Las microseñales son pequeños comportamientos que duran apenas segundos, pero que el cerebro del cliente interpreta de forma inmediata. La inclinación de tu cabeza, el ritmo de tu respiración, la forma en que usas tus manos, la estabilidad de tu mirada. Nada de esto se analiza racionalmente, pero todo se registra. Imagina la siguiente escena. Un vendedor comienza a explicar su propuesta mientras mueve constantemente el cuerpo, toca la mesa, acomoda papeles, revisa el teléfono y mira hacia otro lado mientras habla. Las palabras pueden ser correctas, pero la mente del cliente recibe otra señal: inestabilidad. La inestabilidad genera una reacción automática en el cerebro humano. Cuando percibimos inestabilidad, nuestro instinto natural es protegernos, no porque pensemos que la persona es mala o peligrosa, simplemente porque la mente interpreta que no hay liderazgo claro en la interacción. Y cuando no hay liderazgo, la decisión se retrasa. Por eso muchas ventas no se pierden en el argumento final, se pierden mucho antes, se pierden en los primeros segundos cuando el cliente todavía no ha decidido escucharte completamente. Ahora imagina una escena distinta. El vendedor llega, se sienta con calma, mantiene postura abierta, habla con un ritmo natural y escucha sin interrumpir. No necesita demostrar nada, no necesita moverse constantemente, no necesita llenar cada silencio. Ese vendedor transmite algo muy poderoso sin decirlo: estabilidad. La estabilidad genera seguridad y la seguridad reduce la resistencia del cliente. Esto no es una teoría abstracta, está profundamente relacionado con cómo funciona el cerebro humano. Durante miles de años, el ser humano tuvo que evaluar rápidamente si alguien era confiable o no. Ese mecanismo sigue activo hoy. Cuando alguien transmite calma, el cerebro interpreta que esa persona tiene control de la situación. Cuando alguien transmite nerviosismo, el cerebro interpreta que algo no está bajo control y la mente humana evita lo que percibe como desorden. Aquí aparece uno de los errores más comunes en ventas modernas. Muchos vendedores intentan parecer más dinámicos para generar entusiasmo. Hablan rápido, se mueven mucho, hacen gestos exagerados, creen que así parecerán más persuasivos, pero lo que muchas veces generan es el efecto contrario. El exceso de movimiento comunica ansiedad y la ansiedad es lo opuesto a la autoridad. La autoridad silenciosa funciona de manera distinta. No busca impresionar, busca sostener presencia. El cliente percibe cuando alguien está cómodo en su propio espacio, cuando alguien no necesita demostrar constantemente su valor. Esa tranquilidad tiene un impacto profundo en la conversación, porque cuando el cliente percibe seguridad, su mente deja de buscar señales de peligro, y cuando deja de buscar peligro, empieza a escuchar. Aquí aparece una de las microseñales más poderosas en ventas: la pausa. Las pausas son uno de los recursos más subestimados del lenguaje corporal. Un vendedor inseguro habla sin detenerse. Un vendedor seguro hace pausas naturales. Las pausas hacen dos cosas muy importantes. Primero, transmiten que el cliente procese lo que acaba de escuchar. Primero, transmiten control emocional. Segundo, permiten que el cliente procese lo que acaba de escuchar. Cuando alguien habla sin parar, el cerebro del oyente se satura. Cuando alguien introduce pausas, el mensaje gana peso. Las pausas también tienen otro efecto psicológico muy interesante. Hacen que el cliente participe mentalmente en la conversación. Cuando hay un pequeño silencio después de una idea importante, el cerebro del cliente completa el significado. Y cuando alguien participa mentalmente, su compromiso con la conversación aumenta. Ahora bien, el lenguaje corporal no solo comunica seguridad, también comunica intención. El cliente intenta entender de forma inconsciente qué estás intentando hacer. Si tu postura transmite que estás guiando la conversación, la defensa se activa. Si tu postura transmite que estás guiando la conversación, la resistencia disminuye. Esta diferencia es sutil, pero poderosa. Un vendedor que se inclina constantemente hacia adelante puede parecer insistente. Un vendedor que mantiene postura relajada transmite control. Un vendedor que invade el espacio del cliente puede generar incomodidad. Un vendedor que respeta el espacio transmite seguridad. Estos pequeños detalles cambian completamente la dinámica. Y aquí es donde muchos vendedores se sorprenden, porque creen que las ventas dependen principalmente de su discurso. Pero cuando empiezan a ajustar su presencia física, las conversaciones cambian incluso sin modificar las palabras.
El cliente se vuelve más abierto, hace preguntas más sinceras, comparte más información, la conversación fluye con menos fricción. Todo esto ocurre porque el cuerpo del vendedor está enviando señales de liderazgo tranquilo, no liderazgo agresivo, no dominancia exagerada, simplemente presencia. La presencia es una de las formas más poderosas de influencia, pero todavía falta entender algo aún más importante. Hasta ahora hemos hablado de cómo el cliente interpreta tu lenguaje corporal, pero también existe el efecto inverso. Tu propio cuerpo influye en tu mente. La forma en que te sientas, respiras y te mueves cambia tu estado emocional. Y ese estado emocional se filtra en toda la conversación. En la siguiente parte vamos a explorar cómo usar tu propio cuerpo para entrar en un estado mental que favorezca la autoridad, la claridad y la estabilidad emocional durante una venta. Porque el lenguaje corporal no solo comunica al cliente, también programa tu propia mente. Y cuando aprendes a usarlo de forma consciente, tu forma de vender cambia profundamente. Hasta ahora hemos visto cómo el cliente interpreta tu lenguaje corporal, pero hay otra dimensión mucho más interesante que la mayoría de los vendedores ignora. Tu cuerpo no solo comunica hacia afuera, también programa lo que ocurre dentro de tu mente. Esto significa que la forma en que te sientas, caminas, respiras o utilizas tus manos influye directamente en tu estado emocional durante una conversación de ventas. Y ese estado emocional es lo que finalmente percibe el cliente. Muchos vendedores creen que primero deben sentirse seguros para actuar con seguridad. Pero en realidad el proceso funciona muchas veces al revés. Primero adoptas una postura de seguridad y esa postura envía señales al cerebro que generan mayor estabilidad emocional. El cuerpo influye en la mente tanto como la mente influye en el cuerpo. Esto se ha estudiado durante décadas en psicología del comportamiento. Cuando una persona adopta una postura abierta, respira con calma y mantiene estabilidad física, su sistema nervioso interpreta que no existe una amenaza inmediata. Y cuando el cerebro percibe ausencia de amenaza, se activan estados de mayor claridad, confianza y control. En cambio, cuando el cuerpo adopta posturas cerradas o tensas, el cerebro interpreta que algo no está bien. La respiración se acelera, el ritmo de pensamiento se vuelve más caótico. La mente busca resolver la tensión rápidamente. Y eso es exactamente lo que ocurre en muchas ventas. El vendedor se siente presionado, su cuerpo se tensa, su respiración cambia, empieza a hablar más rápido, empieza a explicar demasiado, empieza a intentar convencer. Pero todo eso nace del estado interno, no del argumento. Por eso el lenguaje corporal no es solo una herramienta de comunicación, es una herramienta de regulación emocional. Un vendedor que aprende a controlar su postura, su respiración y su ritmo corporal puede influir en su propio estado mental antes de entrar a una conversación. Esto cambia completamente la experiencia, porque cuando entras a una conversación desde estabilidad, tu mente no está buscando cerrar desesperadamente, está buscando comprender, está buscando dirigir, está buscando ordenar la conversación. Y cuando tu mente está en ese estado, tus palabras se vuelven más simples. No necesitas explicar tanto, no necesitas llenar cada silencio, no necesitas reaccionar a cada duda. Tu presencia cambia. El cliente siente que está hablando con alguien que no necesita convencer. Y esa sensación genera algo muy poderoso: respeto. El respeto es uno de los activos más importantes en una conversación de ventas. Cuando el cliente respeta tu presencia, escucha con más atención. Cuando el cliente respeta tu presencia, duda menos. Cuando el cliente respeta tu presencia, confía más rápido. Ahora bien, hay un detalle interesante que muchos vendedores pasan por alto. El lenguaje corporal no solo ocurre cuando hablas, también ocurre cuando escuchas. Y muchas ventas se pierden porque el vendedor no sabe escuchar con presencia. Escuchar no significa simplemente quedarse en silencio. Significa estar completamente presente. El cliente percibe cuando alguien está realmente atento. Percibe cuando alguien está pensando en su próxima respuesta mientras el otro habla. Percibe cuando alguien mira el teléfono, el reloj o el entorno, pero también percibe cuando alguien mantiene atención genuina. Cuando escuchas con presencia ocurre algo curioso. El cliente empieza a hablar más, comparte más información, explica mejor su problema. Y cuando el cliente explica mejor su problema, la venta se vuelve mucho más simple. Porque ahora no estás adivinando, ahora estás trabajando con información real. Muchos vendedores intentan controlar la conversación hablando demasiado. Pero los vendedores más efectivos controlan la conversación escuchando mejor. Escuchar con presencia transmite algo muy poderoso. Le dice al cliente sin palabras: estoy aquí, estoy atento, estoy entendiendo. Y esa sensación crea confianza. La confianza reduce la resistencia. La resistencia es lo que normalmente retrasa las decisiones. Cuando reduces resistencia, la conversación fluye. Pero todavía hay algo más que debemos entender. Hasta ahora hemos hablado de presencia, postura y estabilidad.
Sin embargo, existe otro elemento del lenguaje corporal que influye muchísimo en ventas y casi nunca se enseña correctamente. Se trata de cómo utilizar el espacio y los gestos para dirigir una conversación sin parecer agresivo. Porque dirigir no significa dominar. Dirigir significa marcar el ritmo de la interacción. Y eso lo lograremos entender en la siguiente parte. Lo que descubrirás allí es uno de los secretos más interesantes del lenguaje corporal en ventas. Como el uso del espacio, las manos y la orientación del cuerpo pueden cambiar completamente la dinámica de una conversación. Y cuando aprendes a usarlo correctamente, algo sorprendente ocurre. El cliente empieza a percibirte como alguien que naturalmente lidera la interacción, no porque lo intentes, sino porque tu presencia lo comunica. Hay un momento en toda conversación de ventas donde algo cambia. No ocurre cuando presentas el precio, no ocurre cuando explicas el producto, no ocurre cuando haces la famosa pregunta de cierre. Ocurre mucho antes. Ocurre cuando el cliente empieza a percibir que la conversación tiene una dirección clara. Y esa dirección no se transmite solamente con palabras, se transmite con tu presencia física. La mayoría de los vendedores intenta dirigir la conversación hablando más fuerte, explicando más o insistiendo más. Pero el liderazgo real en ventas se expresa de forma mucho más sutil. Se expresa en cómo utilizas tu cuerpo dentro del espacio. Cuando una persona tiene seguridad interior, su cuerpo ocupa el espacio con naturalidad, no invade, no se esconde, simplemente está presente. Esa presente genera una sensación muy particular. En el cliente, no siente que lo están empujando, siente que alguien está guiando la conversación con calma. Y esa diferencia cambia completamente la dinámica. Muchas ventas se vuelven difíciles porque el vendedor intenta convencer en lugar de dirigir. Convencer implica claridad. Cuando el cliente siente que alguien está tratando de convencerlo, su mente busca razones para protegerse. Cuando el cliente siente que alguien está mostrando un camino claro, su mente busca entender. La postura corporal juega un papel enorme en este proceso. Una postura estable, con el cuerpo orientado hacia la conversación y sin movimientos nerviosos, comunica algo muy poderoso. Estoy cómodo aquí. Esa comodidad transmite seguridad y la seguridad reduce la tensión que normalmente aparece en una conversación de compra. Ahora observa algo interesante. Cuando alguien se siente presionado en una conversación, su propio lenguaje corporal cambia. El cliente empieza a cruzar los brazos, se inclina hacia atrás, mira hacia otro lado. Son señales de defensa. Pero cuando la conversación se siente natural y el vendedor transmite estabilidad, el lenguaje corporal del cliente también cambia. Se inclina hacia adelante, hace más preguntas, asiente con la cabeza. El cuerpo del cliente empieza a mostrar apertura. Y cuando el cuerpo del cliente muestra apertura, la mente está más dispuesta a tomar decisiones. Este fenómeno es muy interesante porque demuestra algo fundamental. Las ventas no ocurren solo en la mente. También ocurren en el cuerpo. Las decisiones humanas están profundamente conectadas con las sensaciones físicas. Si el cliente se siente cómodo, escuchará mejor. Si el cliente se siente tranquilo, analizará con mayor claridad. Si el cliente se siente seguro, la decisión llega más rápido. Por eso el lenguaje corporal no es una técnica superficial. Es una herramienta de liderazgo silencioso. Ahora bien, hay un detalle que muchos vendedores no comprenden. La autoridad no se construye intentando parecer dominante. La dominancia exagerada genera rechazo. La verdadera autoridad es tranquila, no necesita imponerse. Se nota en pequeños detalles, en la forma en que alguien entra a una sala, en cómo se sienta sin prisa, en cómo escucha sin interrumpir. El cliente percibe esos detalles de forma inconsciente y cuando los percibe, su mente empieza a confiar más. La confianza es el verdadero motor de una venta, no el argumento, no la presión, no el cierre agresivo, la confianza. Y la confianza se construye con coherencia entre lo que dices y lo que tu cuerpo comunica. Cuando tus palabras hablan de seguridad pero tu cuerpo muestra tensión, el cliente percibe contradicción. El cliente percibe contradicción. Cuando tus palabras hablan de claridad y tu cuerpo transmite calma, el mensaje se vuelve coherente. La coherencia aumenta la credibilidad y la credibilidad reduce la fricción en la decisión. Aquí aparece una de las paradojas más interesantes de las ventas. Los vendedores que más intentan cerrar suelen cerrar menos. Y los vendedores que simplemente sostienen presencia, escuchan con claridad y dirigen con calma, suelen cerrar más. No porque tengan mejores argumentos, sino porque el cliente se siente más cómodo avanzando con ellos. La venta deja de sentirse como una negociación, empieza a sentirse como una decisión lógica. Y cuando una decisión se siente lógica, la resistencia desaparece. Por eso el lenguaje corporal es tan poderoso, no porque sea una técnica secreta, sino porque revela algo mucho más profundo. Revela tu estado interno. Un vendedor que domina su presencia corporal no necesita actuar, simplemente refleja estabilidad. Y la estabilidad genera confianza. La confianza genera apertura. La apertura facilita la decisión. Ahora quiero que te
te quedes con una idea final. Muchos vendedores pasan años intentando mejorar sus argumentos, aprenden nuevas técnicas, memorizan frases, estudian estrategias, pero ignoran algo mucho más básico. Su cuerpo está comunicando constantemente. Cada movimiento transmite algo. Cada pausa comunica algo. Cada gesto refuerza o debilita su mensaje. Cuando empiezas a ser consciente de esto, tu forma de vender cambia profundamente. No necesitas hablar más, necesitas estar más presente. Y cuando tu presencia transmite seguridad, la conversación cambia. El cliente escucha distinto, confía distinto, decide distinto. Si este enfoque te ayudó a ver las ventas desde un ángulo más profundo, puedes seguir el canal para seguir entrenando esta forma de vender basada en psicología, liderazgo y presencia. Y si quieres que prepare un audiolibro completo donde exploremos cómo aplicar lenguaje corporal en ventas telefónicas, reuniones presenciales y presentaciones comerciales, escribe la palabra cuerpo en los comentarios. Ver cuántos somos definirá si abrimos esa serie. Recuerda esto, las palabras pueden convencer, pero tu presencia puede decidir la venta antes de que hables.